Este video es parte de nuestra serie de enseñanzas sobre el libro del Apocalipsis, las cuales les sugiero que escuchen para modo de seguir el contexto. En el video anterior vimos el pasaje de Apocalipsis capítulo 20 versos 11 y 12, donde Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, no el libro, sino los libros, fueron abiertos y los muertos fueron resucitados y fueron juzgados según los libros y según sus obras. Hoy vamos a considerar el otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20 versos 14 y 15 dicen: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como pueden ver, después de los otros libros, el libro de la vida ahora se pone en función. Y solo este libro está relacionado con la segunda muerte. Esto es algo muy importante de notar, porque ninguna persona entrará en la muerte segunda como resultado del juicio según sus obras. Eso sería culpar y atribuir al Señor Yeshua con una insignificancia muy impropia, cuando dijo en Mateo capítulo 11 versos 21 al 24 que sería más tolerable para un grupo de personas al ser arrojados a la segunda muerte que para otros. Pero veamos esto con más detalles. En Apocalipsis capítulo 20 verso 15 dice: el que no se halló inscrito. Aquí se deja la gran multitud que estaba de pie ante Dios, y ahora se enfoca en cada persona individual. Pero muy frecuente oímos a predicadores anunciando un mensaje que dice: cualquiera que esté ante el gran trono blanco, seguro que será condenado al lago de fuego y se perderá por la eternidad. Huyan de la ira venidera. Ahora bien, aunque esas palabras las dicen con un gran celo, en realidad contienen graves errores, porque el lago de fuego, la segunda muerte, no se trata del mismo periodo de tiempo que el de la ira venidera. Además, el día de la ira o la ira venidera no tiene referencia al gran trono blanco, sino más bien tiene referencia especialmente con el babilonismo, como se menciona en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versos 18 al 32. El babilonismo, que aún se encuentra en este tiempo presente en todas partes y en cada esquina de la tierra, se encuentra en todas las religiones, y hemos heredado algo del babilonismo sin saberlo, porque aún se encuentra en los nombres de los días de la semana y en los nombres de los meses del año. Y la ira venidera también tiene referencia a la bestia y al anticristo, como se menciona a través del libro del Apocalipsis. Ahora, no puede ser cierto que cualquiera que esté de pie ante el gran trono blanco sea automáticamente condenado al lago de fuego. Porque noten lo siguiente, en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, las palabras el que no, es decir, si alguno no. Esto es lo que hace la diferencia. En otras palabras,
Nadie será arrojado al lago de fuego a menos que su nombre no se encuentre en el libro de la vida. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, aprendemos que este libro de la vida fue escrito desde el derrocamiento del mundo. ¿Notaron eso? Desde el derrocamiento del mundo, porque la palabra original, catabolé, primeramente significa arrojar hacia abajo. Veamos un ejemplo de esta palabra en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, donde dice, porque fue arrojado abajo. Esta es la palabra original, catebolé, porque fue arrojado abajo el acusador de nuestros hermanos. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 9, tenemos otro ejemplo de esta misma palabra, donde fue traducida derribados. Entonces, volviendo al Apocalipsis capítulo 13, verso 8, creemos que la verdadera traducción es la siguiente, que dice, y la adoraron, es decir, a la bestia. Adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde el derrocamiento del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Ahora, tal vez algunos de ustedes recuerdan algo de la enseñanza del video anterior, de Génesis capítulo 1, verso 2, cuando la rebelión, como pueden ver en sus pantallas, cuando la rebelión de Satanás trajo el derrocamiento del mundo, el propósito de las edades, el propósito de las eras, se puso en marcha. Se escribieron los nombres en el libro de la vida y se hicieron los segundos cielos y tierra, los cuales son donde vivimos hoy en día, y pasarán, el cielo y la tierra pasarán, cuando hayan terminado su propósito, y de acuerdo con el cumplimiento del propósito de las edades, y a través de los siglos, diferentes multitudes de personas han sido llamadas al conocimiento de la verdad para salvación. Sin embargo, según Apocalipsis capítulo 13, verso 8, aparentemente hay algunos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida. La pregunta es, ¿podemos encontrar algo en las escrituras que nos ayude a entender el por qué algunos no fueron escritos en el libro de la vida? La respuesta es sí, sí lo hay. Y se encuentra en este mismo verso. Observemos de nuevo lo que dice de aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida. Dice, y la adoraron, es decir, a la bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Notaron eso? ¿Notaron por qué no están escritos en el libro de la vida? Y en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11, juicios terribles son anunciados contra los tales. Noten cómo dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, se hace una promesa a los vencedores, que el Señor de ninguna manera, noten el doble negativo en sus pantallas, dice, no, en absoluto, borrará el nombre de ellos del libro de la vida. Ahora, estos dos pasajes plantean ciertas preguntas con respecto al libro de la vida que debemos enfrentar. Primero, en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, se indica que los adoradores de la bestia son aquellos que no tienen sus nombres en el libro. Por lo tanto, habrá una gran multitud de personas en la tierra que no serán contados en la gran transacción de Adán y del Cristo, como lo tenemos en la epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 18. Veamos lo que dice. Y lo voy a leer en la versión popular para que quede un poquito más claro. Dice, y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesús el Cristo trajo a todos los hombres una vida libre de condenación. En otras palabras, percibimos que los que no están escritos en el libro de la vida son de su padre el diablo. Segundo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, la promesa de no borrar el nombre del vencedor sugiere que puede haber en algún tiempo de la vida, incluso en uno de los verdaderos hijos de Adán, en que tal cosa tan terrible pueda suceder. Esto nos recuerda las palabras de Moisés en Éxodo capítulo 32, versos 32 y 33, cuando dijo, no obstante, perdona ahora sus pecados, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Pero Yahvé contestó a Moisés, yo borraré de mi libro a aquel que haya pecado contra mí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no dice el libro de la vida y puede referirse a otras cosas. Y en el Salmo 69, verso 28 dice, sean borrados de tu libro de los vivientes y no sean inscritos junto con tus justos. No es en absoluto seguro que el salmista tenga en mente el libro del Cordero, y la expresión los vivientes es paralela a la tierra de los vivientes en el Salmo 52, verso 5 y en Isaías 53, verso 8. Y se deben leer en conexión con el Salmo 37, verso 29, que dice, los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. Podemos estar seguros de que los nombres de los que adoren a la bestia, como está documentado en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero si alguno cuyo nombre sí está en ese libro puede cometer tal acto de ponerse del lado de Satanás, es más de lo que podemos decir. Volviendo al Apocalipsis capítulo 20 versos 14 y 15. Esto es suficiente para nuestro propósito de entender que la segunda muerte es el fin de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y no leemos del libro de la vida a Ionia, ni tampoco del libro de gloria, ni del libro de bendiciones, o del libro de paz, o de victoria, o de santidad, porque todos esos otros aspectos del futuro habrán sido resueltos. Pero aquí
En Apocalipsis capítulo 20, verso 15, un asunto y solo un asunto permanece, lo cual es la vida o la muerte. La segunda muerte es la única alternativa y la segunda muerte no puede significar el purgatorio. La segunda muerte no puede ser un lugar de reforma y no es un lugar de tormento, porque donde se menciona el lago de fuego como un lugar de tormento es antes que aparece el gran trono blanco. Eso es en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el lago de fuego se describe o como un lugar de tormento o como la segunda muerte, nunca como ambas cosas a la misma vez. Ahora bien, pasemos al buen anuncio de Mateo, capítulo 13, versos 37 al 43, y notemos que antes que los justos puedan resplandecer en el reino de su Padre, la cizaña, es decir, los hijos del maligno, los cuales también son la simiente falsa, debe ser destruida. Ahora noten que en este pasaje, la figura que se usa para describir el fin de los hijos del maligno se toma de la agricultura. Todo hombre que cultiva el campo conoce la necesidad y el propósito del fuego, la fogata al fin del año. Se amontona la cizaña y se enciende el fuego para deshacerse de ella. Ahora, si alguno se atreviera a sugerir que la esperanza de quemar con fuego algunos de los cardos es que se reformen y se conviertan en uvas o en manzanas, el jardinero con mucha razón lo tacharía como loco. Ahora bien, la figura tomada de la labranza del campo fue tomada por el Señor Yeshua para ilustrar. Y si los manojos de cizaña que representan a los hijos del diablo para ser quemados, y si no fuera para destruirlos completamente, entonces alguien los ha engañado, porque noten cómo dice. Respondiendo Yeshua les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Volviendo al Apocalipsis capítulo 20 versos 14 y 15, no tenemos ninguna garantía para creer que Satanás, o la bestia, o el falso profeta, o los ángeles que cayeron con Satanás, o esa monstruosa simiente que fue sembrada en la tierra para corromper la verdadera simiente de la mujer, hayan tenido alguna vez sus nombres en el libro de la vida. Pero estos, juntos con la muerte y el Hades, serán consumidos en la segunda muerte. Y al final del verso 15, las plataformas han sido preparadas. Todo está listo para el último acto que se inicia con la venida de los cielos nuevos y la tierra nueva. El apóstol Juan los ve inmediatamente después del lago de fuego. Y noten
que esta secuencia se conserva exactamente igual que en 2 de Pedro capítulo 3, versos 10 al 13, donde el día del Señor ocurre con el incendio de los cielos y la tierra, al que a su vez sigue el día de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 15 nos muestra lo que es el lago de fuego. Es el gran instrumento disolviente y destructor del final. No es un lugar de preservación, sino de aniquilación. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, porque vamos a continuar con el libro del Apocalipsis hasta terminarlo. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.